El 15 de mayo de 2025, el mundo observaba con gran expectación mientras Estambul se preparaba para albergar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. Después de años de amargo conflicto, la posibilidad de un acuerdo negociado, aunque frágil, ofrecía un rayo de esperanza a una región devastada por la guerra y a un mundo cansado del derramamiento de sangre. Turquía, un país a caballo entre la división entre Oriente y Occidente, emergió como un intermediario neutral. Sus lazos históricos tanto con Rusia como con Ucrania lo posicionaron como un posible constructor de puentes. La antigua ciudad de Estambul, con su legado de imperios y diplomacia, parecía un escenario apropiado para este baile diplomático de alto riesgo. Líderes mundiales y diplomáticos llegaron a Estambul, su presencia un testimonio de la importancia global de las conversaciones. El aire crujía de anticipación, una mezcla de optimismo cauteloso y el peso pesado de la historia. ¿Podría ser este el momento en que el diálogo triunfara sobre la violencia, cuando la razón prevaleciera sobre los tambores de guerra? Sin embargo, incluso mientras los negociadores se reunían y las cámaras destellaban, una palpable sensación de inquietud flotaba en el aire. La sombra de la duda se cernía grande, ya que una figura crucial estaba visiblemente ausente: el presidente ruso Vladimir Putin. La decisión de Vladimir Putin de boicotear las conversaciones de paz de Estambul envió ondas de choque a través de la comunidad internacional. La ausencia del presidente ruso habló por sí sola, señalando un flagrante desprecio por el proceso diplomático y proyectando una oscura nube de incertidumbre sobre las perspectivas de paz. Analistas y diplomáticos se apresuraron a analizar los motivos del Kremlin. Algunos interpretaron la ausencia de Putin como un desaire calculado, una táctica deliberada para proyectar una imagen de fuerza e indiferencia, mientras socavaba la legitimidad de las negociaciones. Otros lo vieron como un reflejo de una profunda desconfianza y la creencia de que las concesiones significativas solo podían extraerse mediante la fuerza militar, no la diplomacia. Para colmo de males, Putin envió una delegación de menor rango encabezada por Vladimir Medinsky, una medida ampliamente percibida como una señal de falta de respeto y falta de compromiso para encontrar una resolución pacífica. El mensaje era claro: Rusia tenía la ventaja militar, y Putin no tenía prisa por negociar desde una posición de debilidad. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de decepción y condena. La silla vacía reservada para Putin sirvió como un crudo recordatorio de los inmensos desafíos que enfrenta cualquier intento de cerrar la brecha entre Rusia y Ucrania. Incluso mientras las esperanzas de una solución diplomática parpadeaban precariamente en Estambul, los cielos sobre Ucrania contaban una historia diferente. En una descarada demostración de agresión, Rusia desató una ofensiva de drones a gran escala, apuntando a infraestructuras críticas y áreas civiles en todo el país. Más de 110 drones de fabricación iraní, cada uno con una carga útil de explosivos, pululaban por el cielo nocturno. Su zumbido amenazante era un recordatorio aterrador de la amenaza siempre presente que se cernía sobre Ucrania. Ciudades de todo el país se sumieron en la oscuridad a medida que las redes eléctricas quedaban paralizadas, sumiendo hogares, hospitales y servicios esenciales en el caos. Las defensas aéreas ucranianas, reforzadas por la ayuda militar occidental, entraron en acción, interceptando y destruyendo un número significativo de los drones entrantes. El cielo nocturno se iluminó con explosiones de fuego mientras los misiles tierra-aire se dirigían hacia sus objetivos. El rugido ensordecedor del fuego antiaéreo resonaba por las calles de abajo. Como si los ataques con drones no fueran suficientes, Rusia aumentó aún más las tensiones al disparar un misil balístico intercontinental por primera vez desde que comenzó el conflicto. Esta medida sin precedentes envió ondas de choque a través de la comunidad internacional, señalando una nueva fase peligrosa en el conflicto y aumentando los temores de una confrontación global más amplia. Según se informa, el misil balístico intercontinental, un arma de poder destructivo e inimaginable, no apuntaba a ningún objetivo específico, sino que aterrizó inofensivamente en el Océano Ártico. Sin embargo, el lanzamiento fue visto ampliamente como una demostración deliberada de fuerza, un recordatorio escalofriante de las capacidades nucleares de Rusia y una amenaza apenas velada para Occidente.
El uso de un misil balístico intercontinental, incluso en un gesto simbólico, cruzó un umbral peligroso, destrozando cualquier ilusión restante sobre el potencial de una resolución rápida y pacífica del conflicto. Sirvió como un crudo recordatorio de que lo que estaba en juego en Ucrania se extendía mucho más allá de las fronteras de esa nación asediada, con el potencial de arrastrar al mundo a un conflicto de consecuencias inimaginables. Sección 5. La guerra de palabras de Zelensky y Trump. Añadiendo a la atmósfera ya tensa, estalló una guerra de palabras entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el expresidente estadounidense, Donald Trump, quien visitaba Ankara para conversar con funcionarios turcos. Los dos líderes se enfrascaron en un acalorado intercambio sobre las condiciones de paz, con Trump instando a Zelensky a aceptar las demandas de Rusia para un acuerdo negociado. Trump, conocido por su enfoque poco convencional de la política exterior y su pasada admiración por Putin, supuestamente presionó a Zelensky para que cediera territorio a Rusia y renunciara a cualquier aspiración de unirse a la OTAN. Argumentó que tales concesiones eran necesarias para poner fin al derramamiento de sangre y evitar una mayor escalada del conflicto. Zelensky, sin embargo, se mantuvo desafiante, rechazando cualquier idea de renunciar a la soberanía ucraniana o ceder a la presión rusa. Acusó a Trump de ponerse del lado de un agresor y socavar el derecho de Ucrania a la autodeterminación. El presidente ucraniano insistió en que cualquier acuerdo de paz debe basarse en el respeto del derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania. Sección 6. La determinación inquebrantable de Zelensky, un faro de esperanza en medio de la tormenta. A pesar de los reveses, las conversaciones fallidas y la escalada de violencia, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, siguió siendo un faro de esperanza y desafío. En una serie de discursos públicos, reunió a su pueblo, prometiendo continuar luchando por la libertad y la independencia de Ucrania. La resolución inquebrantable de Zelensky, su negativa a ser intimidado por la agresión rusa, galvanizó al pueblo ucraniano e inspiró admiración en todo el mundo. Emergió como un símbolo de coraje y resistencia, un líder en tiempos de guerra que se negó a abandonar a su pueblo o sus principios frente a probabilidades abrumadoras. En un discurso particularmente conmovedor, Zelensky abordó las conversaciones de paz fallidas y la ausencia de Putin, afirmando que si bien seguía comprometido con encontrar una solución pacífica, nunca negociaría con terroristas ni entregaría territorio ucraniano. Enfatizó que Ucrania estaba luchando por su propia supervivencia y que no sería intimidada para que se sometiera. Sección 7. Un campo de batalla dividido. La brutal realidad sobre el terreno. Mientras los diplomáticos lidiaban con las complejidades de las negociaciones, la brutal realidad de la guerra continuaba desarrollándose en los campos de batalla de Ucrania. A pesar de la condena internacional y la amenaza de nuevas sanciones, las fuerzas rusas continuaron su implacable asalto, buscando consolidar su control sobre los territorios ocupados y aplastar la resistencia ucraniana. Intensos combates se libraron en la región oriental de Donbass, donde los separatistas respaldados por Rusia, apoyados por una afluencia constante de tropas y armamento rusos, se enfrentaron con las fuerzas ucranianas en una guerra de desgaste. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, soportaron sufrimientos inimaginables, sus vidas alteradas por la amenaza constante de bombardeos, ataques aéreos y desplazamientos. El conflicto se había transformado en una guerra compleja y multifacética, que se libraba no solo en tierra, sino también en el ciberespacio y el dominio de la información. Las campañas de propaganda y desinformación se desataron junto con los combates físicos, agregando otra capa de complejidad a un conflicto ya intratable. Sección 8. El mundo reacciona. Un coro de condena y llamados a la acción. La comunidad internacional reaccionó a la escalada de violencia y al colapso de las conversaciones de paz con una mezcla de condena y llamados a renovar los esfuerzos diplomáticos. Los líderes mundiales condenaron las acciones de Rusia, acusando a Moscú de violar el derecho internacional, socavar la seguridad global y cometer crímenes de guerra. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Biden, prometió continuar brindando asistencia militar y humanitaria a Ucrania mientras mantenía la presión sobre Rusia a través de sanciones económicas y aislamiento diplomático.
Los aliados europeos se hicieron eco de estos sentimientos, comprometiéndose a apoyar a Ucrania y responsabilizar a Rusia por sus acciones. Sin embargo, persistieron las divisiones dentro de la comunidad internacional sobre el mejor curso de acción. Algunos países, recelosos de provocar un conflicto más amplio, instaron a la cautela y la moderación, abogando por un acuerdo negociado, incluso si eso significaba concesiones por parte de Ucrania. Otros abogaron por una respuesta más robusta, que incluyera proporcionar a Ucrania armamento más avanzado e imponer sanciones más duras a Rusia. Sección 9. El camino incierto hacia adelante. ¿Se puede salvar la paz? A medida que se asentaba el polvo de las fallidas conversaciones de Estambul, el camino a seguir permanecía envuelto en incertidumbre. El rayo de esperanza que había iluminado brevemente el horizonte se había extinguido, reemplazado por una renovada sensación de presentimiento. El conflicto había entrado en una nueva fase peligrosa, marcada por una escalada de violencia, una retórica intensificada y una creciente sensación de que un acuerdo negociado seguía siendo una perspectiva lejana. La comunidad internacional, aunque unida en su condena a la agresión de Rusia, parecía dividida sobre la mejor manera de abordar la crisis. El espectro de un conflicto prolongado, con su consiguiente sufrimiento humano e inestabilidad geopolítica, se cernía sobre un mundo que lidiaba con los desafíos de una nueva era de competencia entre grandes potencias. El destino de Ucrania pendía precariamente en la balanza, su gente atrapada en una lucha por su propia supervivencia. Los próximos días y semanas serían cruciales, poniendo a prueba la determinación de ambas partes y la capacidad de la comunidad internacional para forjar un camino hacia una paz justa